crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿no? Estamos diciéndole al Señor en este año, Señor, tenés que hacer algo con mi corazón, porque ¿cuál es el objetivo de estar aquí? Es buscar a Dios, ¿no? Es tener un encuentro especial con Dios. Y nuestro corazón a veces nos juegan unas malas pasadas, tenemos obstáculos en nuestros corazones que nos impiden acercarnos bien al Señor, tener un encuentro con el Señor. Entonces, lo que estamos viendo es qué hay realmente en nuestro corazón que no debería estar ahí. Y le estamos diciendo, Señor, sácalo. Y que hay cosas que deberían estar ahí y no están. Y le decimos, Señor, ponelo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque queremos encontrarnos con el Señor. Para eso estamos acá, para encontrarnos con el Señor. Y allí lo estamos buscando, ¿no? Y, por supuesto, el primer punto para poder encontrarse con Dios es aceptar a Jesús como el Salvador de nuestra vida y el que gobierne nuestra vida, ¿no? Ese es lo primero. Nada puede suceder si no haces eso. Pero una vez haciendo eso, vamos allí, se nos presenta un camino el cual lo tenemos que transitar, ¿no? Es esto de seguir a Jesús, ¿no? Es esto de ir transformándonos hasta encontrarnos con el Señor. Y hay cosas, como les digo, que en nuestro corazón que necesitan ser cambiadas. Necesitamos un corazón, en realidad necesitamos un corazón nuevo. Les cuento que el que tenemos está bastante mal. Necesitamos un corazón nuevo. Y en esto de revisar el corazón, una de las cosas que necesitamos hacer es tener el corazón de hijo. Corazón de hijo. ¿Cómo es esto? Bueno, es aprender a ser hijo de Dios, ¿no? Tenemos que tener un corazón de hijo. Ah, hace un tiempo estaba leyendo un libro y uno de los subtítulos de ese libro, uno de los capítulos de ese libro, se titulaba así: Un cielo azul vacío. Cuando lo leí solamente el título, ya sabía de qué se iba a tratar ese capítulo. Es de cuando los discípulos están frente al Señor, el Señor ya ha resucitado, pero ahora es ascendido a los cielos. El Señor Jesús, con sus discípulos que habían estado más de 3 años con Él, que les había estado enseñando, que los había estado cuidando, pastoreando, guiando, sanando, liberando. Y ahora están los discípulos y Jesús es ascendido a los cielos y ellos lo están viendo hasta que desaparece. Desaparece un cielo azul vacío. Señor, ¿se imaginan lo que tiene que haber sentido? Señor, te fuiste, ¿dónde estás? No solo cuando leí el pasaje, no solo entendí de qué se iba a tratar el capítulo, sino que me puse a llorar. Porque dije, Señor, ¿cuántas veces veo un cielo azul vacío? ¿Cuántas veces no siento al Señor? ¿Cuántas veces no lo veo? Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, tal vez me pasa a mí nomás, que hay veces que no lo veo al Señor, no lo siento, no sé dónde está. A veces es como que lo estoy siguiendo y de repente o me distraje o algo pasó y de repente no lo veo más. No lo siento y digo, Señor, ¿dónde estás?
lo extraño, me siento solo, sin dirección, y ya no lo veo. 1000 veces lo pierdo de vista. Y cuando pensaba en eso, pensaba en la historia de Elías y Eliseo. Eran dos profetas, pero uno era el profeta del momento y el otro era un aprendiz de profeta, ¿no? Elías representa al Señor y Eliseo nos representa a cada uno de nosotros intentando seguir al Señor. Y entonces Elías está, como el Señor Jesús, pronto a ser llevado a los cielos y esto es una profecía, está simbolizando al Señor Elías. Y Eliseo nos está simbolizando a nosotros. Y Elías le dice a Eliseo, ¿qué querés que te dé? Y Eliseo le dice, tu espíritu. Y Elías le dice, algo difícil me has pedido, pero si me podés estar viendo hasta que yo me vaya, te será dado. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos, sencillamente está esa escritura allí y no sabemos si fue en ese día, si fue en esas horas, si fue en esa semana, no sabemos, pero sabemos que Eliseo tenía que estar mirándolo a Elías hasta que fuera llevado al cielo, ¿no? Y yo pienso ahora, y digo, Señor, ¿cuántas veces te pierdo de vista? ¿Cuántas veces no te siento? No sé dónde estás, no sé qué decís. ¿Te pasa? Hay veces que estás perdido. Hay veces que no sentís dónde está el Señor. Hay veces que los buscás y no los sentís. Lo querés escuchar, lo querés ver y no podés. No sabés dónde está. Bueno, esa es mi experiencia muchas veces. Y yo me desespero por verlo y por sentirlo. Y hay veces que cierro los ojos y le digo al Señor, dame un beso. Dame un beso. Y a veces, solo unas pocas veces, a veces en mi oficina, a veces aquí en la adoración, es como si sintiera que estuviera allí, que respirara cerca mío. Y yo me extiendo, pero todavía no me da un beso. Pero me desespero por él. A veces le digo, Señor, ¿será que te pido cosas muy raras? ¿Será que te pido cosas raras? ¿Cuánta es tu desesperación por encontrarte con el Señor? Digo al Señor, Señor, lo que te pido es muy loco. El Señor me contestó respecto a eso. David tiene una experiencia, lo está buscando, pero no lo encuentra. Él dice, estoy en un desierto. Físicamente estaba en un desierto, pero espiritualmente estaba en un desierto. Y él dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. La experiencia de muchos de nosotros. Y él dice, mi alma tiene sed de ti. Y dice, y mi carne, dice mi cuerpo te anhela. Dice, no solo mi espíritu y mi alma te anhelan, mi cuerpo también te anhela. Yo quiero sentirte, quiero que me abraces,
quiero que me beses. ¿Cuánto buscas al Señor? ¿Cuánto buscas al Señor? ¿Y cuánto crees que lo vas a encontrar? Pero en esos tiempos en que estoy ahí y diciendo, Señor, ¿dónde estás? Él me trae una promesa. Y la promesa es, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso es lo que les dice Jesús a sus discípulos. Sus discípulos están viendo el cielo azul vacío, pero se olvidan que Él les ha dicho, no los dejaré huérfanos. A mí me impacta muchísimo eso, porque Jesús es el maestro, es el guía, es el pastor de ellos, pero en realidad lo que ellos están sintiendo es que se están quedando sin padre. Eso es lo que ellos están sintiendo, que se están quedando sin padre. Y por eso Jesús les dijo anticipado, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Dios, papá Dios, no nos quiere dejar solos. Quiere realmente ser nuestro papá, nuestro papá. Y Jesús, hablando de estas cosas, contó una parábola. La parábola de los dos hijos. Muy bien, la parábola de los dos hijos. Sé que muchos la conocen, la parábola de los dos hijos. Pero si yo digo la parábola de los dos hijos, por ahí no se entiende. ¿Saben por qué? Porque en las Biblias de papel, bueno, también en las otras, según las versiones, ¿no? Las editoriales les ponen subtítulos, ¿no? Está bueno el subtítulo, porque a veces que busco un pasaje y no lo encontrás, si fuera todo así directamente escrito, no lo encontraríamos nunca, ¿no? Entonces por eso la Biblia se fue, digamos, ajustando para que encontráramos cosas. ¿Saben? Los hebreos, cuando escribían, ustedes saben que no tenían vocales y lo otro, no tenían separación entre palabra y palabra. ¿Sabían? Así que se imaginan todo eso así escrito de seguido, de seguido, de seguido, de seguido. ¿Se imaginan para encontrar algo ahí? ¡Ah! Y para colmo, no era un libro como los que conocemos y menos una pantalla, ¿no? Eran rollos. Así que se imaginan para encontrar algo ahí. Entonces después las editoriales le pusieron números, capítulos y versículos para poder encontrar algo, para decir, están en el capítulo tal, en el versículo tal. Y después las editoriales le agregaron títulos para que nos fuera aún más fácil. Y entonces vemos, pero son cosas agregadas. Cuando Dios le dictó a Moisés, no le decía, ahora escribí capítulo 3, versículo 5. No, no, no. Él le hablaba nomás. Y él escribía. Así que los subtítulos no son dictados de Dios. Los subtítulos son muy buenos, pero son de las editoriales. Cada editorial le pone un título. Y hay veces que los títulos nos ajustan a entender el versículo. Así que hay veces que es bueno verlos, pero hay veces que no es muy bueno ver los subtítulos. Entonces, esta parábola de los dos hijos es generalmente subtitulada así: la parábola del hijo pródigo. Pero no es la parábola del hijo pródigo. En realidad, está hablando de uno de los hijos, pero en realidad es la parábola de los dos hijos. Y cuando Jesús la relató, comenzó así esta parábola. Jesús también dijo, un hombre tenía dos hijos, y la desarrolla. Así que está hablando de dos hijos. Muy bien, muchos la conocemos y dice que un padre tenía dos hijos y que uno le pidió la herencia y se fue y la malgastó y se metió en una mala vida, se enterró en el pecado. Y cuando estaba mal, decidió volver.
pero pensó, mi papá ya no me va a aceptar como hijo, pero por lo menos le voy a decir que me acepte como uno de sus obreros. Así que vuelve. Dice que su papá lo ve de lejos y corre a él y lo abraza y le dice, hijo mío. Y le dice, no, no, yo quiero que me recibas como obrero. Y él le dice, no, hijo mío. Y lo viene y lo viste y le pone un anillo y hace una fiesta. Luego viene el otro hijo, el que siempre lo había servido y ve que hay una fiesta y dice, ah, se enoja y no quiere entrar a la fiesta y su papá sale y le dice, hijo, ¿por qué no querés entrar a la fiesta? Y él está enojado y él dice, yo siempre te serví y no me hiciste ninguna fiesta. Y él le dice, hijo, si todo lo que hay aquí es tuyo. Y es impresionante porque los dos hijos, diferentes uno de otros, diferentes seguramente temperamento, diferentes elecciones, pero ninguno de los dos creía que papá le iba a dar todo lo que tenía. Uno porque se sentía pecador, el otro sencillamente no creía que si a papá le pedía algo más, él se lo iba a dar. Ninguno de los dos tenía corazón de hijo. Tal vez los dos se sentían un poco empleados, obreros de él. No sabemos, pero sí sabemos que ninguno de los dos esperaba recibir lo que le pidieran. Ni el hijo que anduvo en pecado, ni el hijo que le servía, esperaban recibir de papá lo que papá tenía para darles. Así que decidieron no pedirle. Y a su vez, con enojo o con culpa, no le pedían lo que papá quería darle. Interesante. Y nosotros a veces somos así. Tal vez algunos de los que están acá son de esos que sirven en la iglesia y que tratan de mantener una vida pura y más o menos lo logran. Más o menos, que conste, pero más o menos lo logran. Y entonces dice, pero no se animan a decirle, papá, no creen que papá les va a dar lo que ustedes necesitan. Y tal vez otros que están acá se sienten bien pecadores. No solo se sienten bien pecadores, sino que saben que son bien pecadores. Y piensan, no puedo pedirle al Señor, sería muy cara dura de mi parte. No creo que el Señor me vaya a dar algo de lo que yo quiero. Deben haber, en la fila deben haber muchísimos antes que yo. No creo que Dios me vaya a dar lo que yo le pido, habiendo yo me comportado así, teniendo tanto pecado. Y hasta hay alguno que cumple los dos requisitos. Se mantiene en la iglesia, pero es bien pecador. Y está peor todavía. Dice, encima de cara dura, estoy acá. Y dice, no creo que Dios me vaya a dar algo por hipócrita que soy. Pero acá está, ya haces bien por estar acá. Así que así somos. Necesitamos un corazón de hijo. Necesitamos un corazón de hijo. Ese que está ahí era mi papá. Mi papá se llamaba Clemente y le hacía honor a su nombre. Clemente era Clemente. Y
Recuerdo que yo siempre quería hacer cosas que después no terminaba, ¿no? Entonces, en un tiempo, como ser, lo que quería era jugar al tenis. Creo que tomé las primeras 3 clases, no fui más, ¿no? Entonces le decía, papá, yo quiero jugar al tenis, pero no tengo raqueta, ni pelotitas, ni un bolso Adidas para llevar la raqueta. Y mi papá me decía, ¿y vos has ahorrado? Sí. ¿Y cuánto dinero tenés? Bueno, el dinero que tenía seguramente no alcanzaba ni para la mitad, ¿no? Pero él me decía, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a ayudar. Vos ponés todo lo que tengas y yo pongo el resto. Y yo ponía todo, me dolía cuando ponía todo, porque lo había ahorrado con tanto sacrificio, pero ponía todo. A veces me dolía poner todo, sin darme cuenta que en realidad estaba poniendo menos de la mitad. Y que en realidad no era él el que me estaba ayudando, era el que estaba pagando casi todo. Y entonces, en otro tiempo, hice judo. Así que necesitaba el traje de judo y toda la onda. Y así que pasó lo mismo, y así con un montón de cosas, ¿no? Y mi papá siempre me decía, bueno, ¿y vos has ahorrado? Sí, sí he ahorrado. ¿Y cuánto tenés? Y esto tengo. Está bien, vos ponés eso y yo pongo el resto. Clemente. Clemente tenía un Ford Falcon modelo 64. Lo amaba. Era su amor. Siempre lo tenía muy bien, muy limpio y muy bien arreglado y lo cuidaba muchísimo. Era muy especial su auto para él. Me enseñó a manejar y después de un tiempo entonces me decía, muy bien, lava el auto y después date una vuelta por el barrio para que aprendas a manejar, ¿no? Una vez que ya me había enseñado, así que yo lo lavaba y salía. Iba un poquito más allá del barrio. Siempre me caracterizaba por ser un poco intrépido y varias veces lo choqué. Choqué el auto de mi papá, que era lo que él amaba tanto. Así que yo, en el choque se me iba el tiempo, volvía. Como había pasado mucho tiempo, mi papá estaba en la puerta esperándome. Y yo tenía tanta vergüenza. Recuerdo que una vez, ah, mi barrio tenía todas las calles asfaltadas, pero me fui a un barrio vecino que no tenía calles asfaltadas porque me gustaba cuando el auto derrapaba. Derrapó de más. Y me caía un canal. Lo abollé por todos lados, se descuadró, no le abrían las puertas, quedó lleno de barro. Demoré medio día en sacarlo y volví a mi casa. Por supuesto, mi papá estaba en la puerta. Y yo venía con tanta vergüenza, tanta culpa. Iba a hacer lo que hacía siempre, mentirle, para que pareciera que fuera un accidente y no una irresponsabilidad. Pero venía con tanta culpa porque ahora el desastre era mayor. Llegué a la puerta de mi casa, mi papá estaba esperando, mirándome. Me bajé por la ventana, porque las puertas no abrían. Me paré de frente de él, no lo quería mirar, no lo quería mirar. Me dijo, ¿por qué te bajaste por la ventana? Yo quería que se abriera la tierra y me tragara. Yo le dije, las puertas no abren. Me dijo, ¿qué te pasó? Hice lo de siempre, le mentí.
para no decir que había sido irresponsable. Lo miré y él me miró con esa mirada de sabía que le estaba mintiendo. Y me dijo, ok, mete el auto al garaje, ya voy a ver qué hago con ese. Y que no vuelva a pasar. Clemente, le hacía honor a su nombre. Y hay un pasaje en la Biblia que dice así: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y yo pienso, si mi papá era clemente, bueno, ¿cómo es Dios con nosotros? ¿No? ¿Cómo es papá Dios con nosotros? Y yo me doy cuenta que muchas veces llevo mi vida, a veces derrapando, y termino en una zanja. A veces intento llevar la iglesia y la termino chocando. Y tengo que volver a papá y decirle, choqué, no anda. Mi papá tenía full coverage, el seguro total, el clemente. Y el clemente y misericordioso también. Así que termina arreglando la iglesia. Increíblemente me la vuelve a prestar. Y mi papá me volvía a prestar el Ford Falcon 64. Y el Señor me vuelve a prestar la vida un poco más. Y arregla lo que yo rompí. Y me dice, bueno, que no vuelva a pasar. A Jesús le traen una mujer, la han encontrado en adulterio, la tienen que apedrear. Al final Jesús hace que no la apedreen. Ella se le acerca. Y Jesús le dice, aquí está tu vida de nuevo, que no vuelva a pasar. Tenemos un Padre mucho más bueno de lo que imaginamos, pero el problema es que no tenemos el corazón de hijo. No nos damos cuenta que papá nos quiere dar mucho más de lo que imaginamos y que es clemente y misericordioso, que es un papá bueno. Y estés en pecado y quieras volver, estés sirviéndolo como los hermanos, no creemos que si le pedimos nos va a dar. Hay una historia en la Biblia bien particular y yo la llamaría, por ponerle subtítulo, ya que las editoriales les ponen subtítulo, yo también le quiero poner un subtítulo: Días oscuros en Egipto. La historia es la historia de Abraham. Abraham ha buscado al Señor, lo está buscando. Y Dios lo ha llevado a la tierra prometida, una tierra donde Él dice que se la va a dar a Él. Pero hay una sequía y Él va a Egipto. Y cuando va a Egipto, dice la Biblia, antes de entrar a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: yo sé que tú eres una mujer hermosa, cuando los egipcios te vean dirán, esta mujer es su esposa, luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Diles que tú eres mi hermana para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Así pues, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy hermosa. Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey lo hermosa que era. Entonces llevaron a Sarai a la casa del faraón. Gracias a Sarai,
el rey, fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas y cabras, ganado, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué rayos has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué me dijiste, ella es mi hermana, para que yo me casara con ella? Ahora, aquí está tu esposa, tómala y vete. Entonces el rey dio órdenes con respecto a Abraham. A él, su esposa y sus posesiones los dejaron seguir su camino. Entonces Abraham se fue desde Egipto hasta el Negev, o sea, volvió al Negev, es el desierto del Negev, al sur de Israel. Volvió a Israel, volvió a la tierra prometida. Entonces Abraham se fue desde Egipto hasta el Negev con su esposa, con todas sus posesiones y con Lot. Ahora Abraham era muy rico, tenía ganado, oro y plata. Díganme si Abraham no era para matarlo. Miren, era de esos cristianos en donde los no cristianos son más morales que los cristianos, ¿no? Eran de esos que, escúcheme, Faraón era más moral que Abraham y toda su gente. Abraham, no confiabas en el Señor. Entre nosotros para decir, es para matarte, Abraham. Sin embargo, Dios tiene misericordia de Abraham. Y pese a en el pecado que se mete Abraham, ahora Dios lo saca a Abraham y dice que ahora era muy rico y tenía ganado y oro y plata y estaba muy bien, y Dios lo saca en bien de una situación tan mal, ¿no? Para matarte, Abraham. Pero Nehemías dice: mas por tus muchas misericordias no lo consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y Dios quiere enseñarnos ahora que Él es el Dios clemente y misericordioso, que Él es el papá bueno. Pero nosotros a veces estamos ahí mirando un cielo azul vacío, diciendo: Señor, ¿dónde estás? En realidad el Señor nos ha dado su promesa: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero a nosotros nos falla el corazón, no tenemos el corazón de hijo. No tenemos el corazón de hijo. Tal vez somos el hijo que se fue y está en pecado, y ahora, ¿cómo le va a pedir a Dios siendo que está en pecado? O el hijo que sirvió al Señor, pero dicen: si le pido, no creo que me dé. Y Dios quiere manifestarse como el papá bueno, el papá misericordioso y clemente. Y Él nos promete Jesús como en una posición de paternidad sobre sus discípulos. Les dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y cuando uno va al Señor, va a Dios, a papá Dios a través de Jesucristo, Él nos promete no dejarnos huérfanos y darnos su espíritu. Y dice la Biblia en Romanos: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Recuerdo este versículo, la primera vez que lo leí, era adolescente, y me impactó mucho. Abba es un término cariñoso, es decir, papi, daddy, pa.
Alguno más montañés tal vez dirá, apá. Pero es ese término, el término papá, papá, decirle a Dios, papá. Recuerdo cuando lo descubrí, comencé a decirle a Dios, papá, papá. Y desde que lo descubrí, he tenido un montón de experiencias del papá bueno. Del papá que, debiéndome desamparar o castigar, no me castiga ni me desampara, porque es clemente y misericordioso. Y la verdad que cada vez que veo esa foto que les puse de mi papá, del Clemente, en realidad no veo el Clemente, veo el clemente y misericordioso. Y lloro. Digo, a veces alguien cuando ve la foto va a malinterpretar, va a decir, extrañas a Clemente. En realidad a veces extraño el clemente y misericordioso. Cuando veo esa foto, pienso en nuestro papá, en el clemente y misericordioso que está dispuesto a darnos mucho más de lo que imaginamos. No importa nuestra condición, no importa nuestra condición. Si vamos por medio de Jesús, Él es el papá que quiere darnos, el papá que nos recibe cuando estamos en pecado y nos da todo, o el papá que nos dice, hey, todo lo que tengo es tuyo. Wow, no podemos entenderlo, ¿no? Papá nos quiere dar más de lo que te imaginas. Y el pasaje en Romanos 8 termina así. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Corazón de hijo, ¿qué querés que te dé papá? ¿Qué estás necesitando que te dé papá? Tal vez el clemente y misericordioso, yo pienso a veces es como el Clemente, que me decía, ¿cuánto tenés? Bueno, poné todo lo que tengas, yo voy a poner el resto. Y hay veces que uno quiere obtener cosas, y no estoy hablando solamente de cosas materiales, ¿no? Hay veces que uno no puede cambiar el corazón, no puede sacarse sentimientos, o no puede ponerse sentimientos. O cuántas cosas, o enfermedades, o cuántas cosas. Y nos comportamos sin un corazón de hijo. No creo que me vaya a dar. Y papá está ahí con los brazos abiertos diciéndote, hijo, hijo. Y este pasaje de la Biblia nos hace razonar y dice, hey, si papá entregó a su hijo Jesús a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos va a dar en él todas las cosas? Es un tiempo de conocer a papá, de cambiar nuestro corazón y de venir a él y poder decirle, papá, papá. Y sacar tal vez algunos modelos que se han incrustado en nuestro corazón, que no corresponden al modelo de papá Dios. Pero le podemos decir a Dios que nos saque eso y que nos ponga realmente los sentimientos, los verdaderos sentimientos
de un hijo que sabe que papá me va a cuidar y que me va a dar lo que necesito. Así que yo quiero que vayamos a papá, que esta mañana nos acerquemos a papá, lo reconozcamos como papá y le digamos: papá, papá, quiero sentir tu amor y necesito que arregles esto en mi vida. ¿Sabes qué? Mi vida se ha caído en una zanja. Necesito que vuelvas a arreglar mi vida y que me la des. Así que yo te voy a pedir que si querés tener una experiencia con papá, que puedas pasar aquí al frente y vamos a orar y vamos a decirle: papá, papá, queremos ser tus hijos, queremos ser tus hijos. Señor, queremos tener un corazón de hijo, porque vos sí tenés corazón de papá. Y a veces no te reconozco como papá. A veces te veo como el Dios juez. A veces te veo como el que controla para que me porte bien. A veces te veo como el maestro que enseña. Pero creo que pocas veces te veo como el papá que está mirándome, esperando recibirme con los brazos abiertos, esperando que le pida algo para dármelo. Papá, cámbiame el corazón y poneme un corazón de hijo que crea en tu paternidad y en que aún los padres más buenos de la tierra, haciendo cosas buenas por sus hijos, no entregan tanto amor como el que entregas vos. Quiero tener corazón de hijo, papá. Papá, hay sentimientos y cosas que entraron en mi corazón y crearon un diseño de paternidad equivocada. Aun cuando te sirvo en tu casa, pienso: no creo que me vaya a dar lo que le pida. Es demasiado grande o demasiado complicado o demasiado difícil. O tal vez estás sintiendo: yo no merezco, no lo merezco. Sencillamente no merezco que Dios pueda bendecirme, que Dios pueda abrazarme, que Dios pueda contenerme, que Dios pueda cuidarme, que Dios pueda darme. No lo merezco. Soy demasiado pecador. Papá, cambia los corazones, papá. Cambia los corazones. Primeramente para poder sentir tu amor, tu abrazo, tu clemencia y tu misericordia, tu bondad, tu generosidad, tu protección. Papá, cambia los corazones y ponenos corazón de hijo. Corazón de hijo.
que cree en el amor de papá. Ahora yo en el nombre de Jesús, yo ahora saco de tu corazón toda herida que produjeron tus padres cuando hicieron algo que no correspondía a la paternidad. Y te insertaron un modelo que no es el adecuado. Yo en el nombre de Jesús saco eso de tu corazón y declaro que se sana toda herida. Toda herida. En el nombre de Jesús. Toda herida de papá violento, de papá frío, de papá loco, de papá descuidado, de papá que abandona, de papá que no cuida, de papá que no presta atención. Yo saco ahora de tu corazón toda herida, toda imagen que no corresponde a papá. Yo la saco de tu corazón. Y Señor, yo te pido ahora que pongas un sentimiento nuevo del hijo que confía, del hijo que cree, del hijo que puede recibir, del hijo que puede pedir con confianza, del hijo que sabe que papá le dará, que papá lo cuidará, que papá lo sostendrá, que papá le está prestando atención, de papá que quiere mimarlo, de papá que quiere jugar, de papá que quiere bendecir, de papá que quiere dar, de papá que quiere alegrarse con vos, de papá bueno y misericordioso. Yo en el nombre de Jesús, sano en tu corazón toda herida. Y en el nombre de Jesús, ponga la imagen de papá Dios, del papá, del clemente y misericordioso, del clemente y misericordioso, del que es lento para castigar y es rápido para bendecir. Esa es la imagen de papá. Yo te bendigo ahora, te bendigo en el nombre de Jesús, para que cambie tu imagen de papá Dios, para que cambie tu imagen de papá Dios por el verdadero papá Dios, por el papá bendecidor, por el papá cuidador, por el papá bueno, clemente y misericordioso. Y ahora le vamos a cantar esta canción. Quiero ser como un niño y amarte por lo que eres tú. Volver a la inocencia de confiar en ti. Mas a veces soy llevado por mis ganas de crecer y me vuelvo independiente y dejo simplemente de creer. No puedo vivir lejos de tu amor, Señor. No puedo vivir lejos de tu abrazo, Señor. Abrázame. ¿Crees que papá te puede abrazar hoy? Abrázame. Abrázame.
Hoy te encontrás con el Señor. No puedo vivir lejos de tu amor, Señor. No puedo vivir lejos de tu abrazo, Señor. No puedo vivir lejos de tu amor, Señor. No puedo vivir lejos de tu amor, Señor. Abrázame. Decile a papá. Abrázame, abrázame con tus brazos.